Atiende esto. Las bombas caían sobre la ciudad de Madrid, pero nadie se daba cuenta. Yo leía en la habitación de al lado cuando supe que íbamos a morir. Nos abrazamos. Me preguntaste qué pasaba. Y yo no dije que estábamos en el programa de la muerte, sino que íbamos a iniciar un viaje. ¿Qué somos? ¿Hormigas? ¿Abejas? ¿Cifras equivocadas en la gran sopa podrida del azar? Somos seres humanos, casi pájaros, héroes públicos y secretos. Hoy, en Godzilla en Madrid, cárceles en negro sobre blanco, primera parte. Agradecemos su colaboración en este programa a Perico Oliver, miembro del grupo de estudios sobre la historia de las prisiones y las instituciones punitivas. César Lorenzo, miembro a su vez de este grupo y autor del libro Cárceles en llamas. Pepe Galán, abogado. Patricia Moreno, abogada. Y Fernando, del programa de radio Tocata y Fuga, así como de la página web tocata.info y del boletín Tocata. Dicen que nadie, tras traspasar el umbral de la muerte, ha regresado para hablar de ella. Es mentira, pues yo mismo he regresado para, todavía envuelto en su fétido olor, hablaros de lo peor de todas las muertes, la que se sufre en vida. No me digáis que una vez muerto no se siente, que no se experimenta dolor. Yo lo he sentido y he gritado de dolor. He vivido allí, unas veces en ataúdes rústicos y rudimentarios, cárceles con siglos de tétrica historia, muros que eran mudos testigos del sufrimiento y las condiciones de mujeres y hombres. Otras en modernos, sofisticados y herméticos ataúdes de puertas y cancelas mecanizadas, donde la sombra aterradora del verdugo se desliza con guadañas en forma de porras y sprays. La cárcel no tiene como fin mejorar y recuperar a las personas para la sociedad libre. Su objetivo es castigarlas, hacerles daño. Pero a las personas no se las mejora dañándolas. Nadie que conozca el sistema penitenciario puede creer que la cárcel rehabilita. En el mejor de los casos, convierte a los presos en actores que interpretan un papel en ese inmenso escenario de dementes, fingiendo serlo con el fin de acortar la estancia entre muros. En el peor de los casos, en asesinos sin escrúpulos que ni siquiera se respetan a sí mismos. En cualquiera de ambos casos, destruye lo mejor que de seres humanos tienen. La cárcel, sin embargo, da a ambos lados del muro. La sociedad, los que vivís a ese otro lado, también sois presos, presos de lo que yo llamo el cuarto grado de tratamiento. En él contáis con mayor espacio de movimiento y prerrogativas que el sistema os concede por vuestro buen comportamiento. La cárcel, a este lado, no solo es un revólver con el que os apuntan a vuestra sien y con el que os chantajean, sino una buena celda de castigo en la que se os confinará cuando dejéis de ser buenos. La forma prisión preexiste a su utilización sistemática en las leyes penales. Se ha constituido en el exterior del aparato judicial cuando se elaboraron a través de todo el cuerpo social los procedimientos para repartir a los individuos, fijarlos y distribuirlos espacialmente, clasificarlos, obtener de ellos el máximo de tiempo y el máximo de fuerzas, educar su cuerpo, codificar su comportamiento continuo, mantenerlos en una visibilidad sin lagunas, formar en torno de ellos todo un aparato de observación, de registro y de notaciones, constituir sobre ellos un saber que se acumula y centraliza. La forma general de un equipo para volver a los individuos dóciles y útiles por un trabajo preciso sobre su cuerpo ha diseñado la institución prisión antes que la ley la definiera como la pena por excelencia. Podríamos convenir en que el siglo XIX es el siglo del nacimiento de la prisión. Otra cosa es que nace, desde el punto de vista del pensamiento, nace de una manera
que quizás nadie esperaba, ¿no? Aquellos que lo formularon con más claridad, como el propio Beccaria o Bentham o Howard, ¿no? Por decir algunos autores que a lo mejor a la gente que no está muy en estos temas le pueden sonar algo raros, pero que a poco que se documenten los encontrarán, ¿no? A poco que la gente se ponga a buscar algo sobre historia de la prisión, son nombres que le aparecerán rápidamente. Pues ellos no la preconizaron como luego lo que realmente es o ha venido siendo, ¿no? Ellos nunca la plantearon como una salida hermosa, como una salida buena, sino más bien como un mal menor. Ellos nunca la plantearon como algo que necesariamente iba a tener condiciones o consecuencias humanizadoras. Sabían que el encierro penal es doloroso y lo admitían así. Lo que pasa es que lo hacían como alternativa o incluso podríamos decir como contraposición a lo que era el modelo penal más importante de la época, que eran las penas corporales, las penas vergonzantes, las penas corporales, o también ya en los siglos XVI y XVII, sobre todo ya las penas utilitaristas de trabajos forzados, o la gran alternativa de la prisión se ofrece frente a la pena de muerte, ¿no? Que seguía estando desde una concepción absolutista propia de la época, concebida como un poder soberano, del soberano, nunca mejor dicho, que era dueño de las almas y de los cuerpos, y por lo tanto podía ejercer ese derecho de quitar la vida al súbdito que había roto pues la lealtad, o tal y como se concebía entonces la ligazón, la sumisión con el soberano, ¿no? Así, en ese camino de siglos, que sería, ya te digo, pues complicado y muy largo de explicar aquí, vemos que se va edificando todo un armazón jurídico, penal, que va a dar lugar a que la pena privativa de libertad se instale en el centro mismo del sistema penal, relegando a la periferia, no más bajo o más arriba, sino más bien a la periferia, otro tipo de penas antiguas que se seguirán ejerciendo, penas corporales, penas de muerte, hasta que, y no de una manera idealista, progresiva, puesto que esto tendrá muchas regresiones, pero hasta que acabe entronizada y convirtiéndose prácticamente en la respuesta única, o casi única, que el sistema penal da al delito. Esa es otra, ¿no? Habría que explicarlo también así, como un proceso de empoderamiento del Estado en cuanto al ejercicio del derecho de castigar, no ya como hacían antiguamente a través de los cuerpos, el castigo de los cuerpos, sino como decía Foucault, a través del castigo de las almas, puesto que lo que se pretenderá con la cárcel es aislar al delincuente para corregirlo, para castigarlo y corregirlo, ¿no? Y si lo vemos mucho más allá en cuanto a las funciones que va a cumplir esa pena privativa de libertad y la institucionalización de la prisión, pues va a ser un claro modelo de, conforme va avanzando el sistema capitalista, de intentar, junto con otra producción de disciplinas sociales, intentar que los hombres acepten, ¿no?, la condición de excluidos de la propiedad y se vayan adaptando a ese proceso productivo. Para eso ya no es preciso imponerse, doblegar, dominar y castigar los cuerpos o incluso quitarles la vida. Para eso lo que es preciso, lo que necesita el capitalismo es educar para disciplinar a la población, para someter a la población y que acepten ese camino que el capitalismo está encontrando pues a su paso, ¿no? También desde el punto de vista de lo que van a ser la proclamación de derechos y la codificación penal que el liberalismo realmente gobernante en los países europeos y en Estados Unidos fundamentalmente van a ejercer, pues también había otra manera de explicarlo que es muy sencilla, ¿no? Foucault también dice que junto con el camino de la libertad o de los derechos también ha ido deambulando el camino
de las disciplinas, ¿no? Y esto es muy fácil de entender. Si las constituciones liberales proclaman la libertad como un valor supremo, ahora esto es un derecho, es un valor, la libertad, la privación de la misma es el más importante de los castigos. En el capitalismo todo se reduce a mercancía y la unidad más básica para medir la mercancía es el propio trabajo, ¿no? El trabajo, a fin de cuentas, es tiempo. La privación de libertad es privación de tiempo. Entonces, también en ese sentido casa muy bien, ¿no? El avance de la pena privativa de libertad, de la prisión, con el avance del capitalismo. ¿Cuáles son las principales amenazas que la sociedad liberal capitalista va a empezar a enfrentar, ¿no? Pues son precisamente lo que van a llamar las clases peligrosas. La cuestión social, que luego de una manera más eufemística dirá el liberalismo, ¿no? Que tenemos muchos pobres, claro, es que el capitalismo lo que genera es una gran masa de excluidos de la propiedad y por lo tanto una gran masa de personas, la mayoría, que están siempre en el umbral del empobrecimiento. Gestionar eso, no, como antes he dicho, no se puede hacer solo a base de palo y tente tieso y de castigo vertical desde arriba y coactivo. También tiene que ser a través de la producción de modelos de sumisión, de aceptación de lo que está ocurriendo, y la cárcel ahí cumple una función fundamental. Piensa que la cárcel a lo largo del siglo XIX y ya después en el XX, de una manera apoteósica, se va a convertir en una imagen, en un recinto que proyecta hacia la sociedad también una idea persuasiva de lo que puede suceder a aquel que se desvía o aquel que entra en una deriva peligrosa para el Estado y para las clases dominantes. El liberalismo ha proclamado como bienes jurídicos a proteger el derecho a la vida, por supuesto, pero también la propiedad. La propiedad está por encima de muchos valores y como bien protegido para el liberalismo es pues prácticamente lo más importante. Entonces, también en esta época, si analizamos lo que es la evolución de la delincuencia o de los hábitos o comportamientos delincuenciales, observamos cómo van avanzando cada vez más los delitos contra la propiedad. Y por cierto, también los delitos contra el Estado, ¿no? Los delitos propiamente políticos. Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, que es toda mi fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mi tonga, mientras que una pebeta linda como una flor y espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, que tenéis el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodías de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Cuna de taitas y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores. En tus muros con mi acero, yo grave nombre que quiero. Rosa la milonguita era rubia amargo y en
la primer cita, la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenéis del arma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio manevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Se mira hacia atrás, porque es necesario conocer, siquiera brevemente, las claves de la contradicción sistémica del penitenciarismo liberal, para entender bien una historia que seguiría discurriendo entre la insolvencia, las realizaciones a fuerza y los proyectos no realizados. Y también se mira hacia adelante, hasta nuestro tiempo presente, porque se quiere conocer el legado de la experiencia punitiva en el panorama actual de un sistema penitenciario que experimenta nuevas tecnologías de adaptación y de prisionización, con viejos y nuevos sujetos de criminalización. Tú perteneces al grupo de estudios sobre la historia de las prisiones y las instituciones punitivas. Y el nombre mismo, el enunciado, puede que suene feo, ¿no? Prisiones, la historia de la prisión y las instituciones punitivas, pero es que es imposible hermosear eso. Creo que al principio lo he dicho. Ha habido a lo largo de la historia más reciente, cuando digo más reciente como historiador me estoy refiriendo a los últimos siglos, siempre ha habido intentos de hermosear lo que es imposible. La cárcel es fea, es obscena, es sucia, es injusta, ahí se estructura realmente el mal desde todos los puntos de vista, pero sin olvidar que se estructura de una manera vertical, como un ejercicio de maldad a través de la violencia estructural y la violencia institucional que ejerce el propio sistema contra las personas y los cuerpos que tiene allí encarcelados. Nosotros estudiamos eso, no porque nos parezca algo maravilloso, pero sobre todo lo que queremos lanzar, el mensaje que queremos lanzar hacia la propia academia, o sea, hacia las universidades y los investigadores y hacia la sociedad, es que necesitamos analizar eso precisamente para medir en la medida de lo posible, aunque le pongamos comillas a lo de medir, la desproporción tan absoluta que hay en el ejercicio de la violencia institucional respecto de los comportamientos sociales que se castigan. El análisis de esa violencia, el balance que podemos hacer es que es completamente desproporcionado. Y esto nos tiene que hacer varias preguntas. Una sobre la propia condición humana, ¿no? Cómo nos creemos unos hombres o unas personas con el derecho de encerrar a otras e incluso, como además últimamente se han vuelto a escuchar con fuerza en la sociedad española, pidiendo cárcel para cualquier cosa, para cualquier tipo de transgresión o delito, y cárcel además cada vez más dura y más prolongada, ¿no? Hasta cadenas perpetuas. Bueno, pues esa es una cuestión, eso es algo que nos tenemos que intentar hacer, esa pregunta, y nuestro grupo de estudio lo camina en esa dirección. Pero no queremos hacer esa pregunta de una manera aséptica o nebulosa acerca de la naturaleza humana. Cuando analizamos el castigo carcelario, vemos que a lo largo de la historia la cárcel, conforme se ha ido constituyendo como centro mismo del sistema penal, ha sido y sigue siendo, ¿no?, el lugar donde se ha encarcelado a la gente pobre, a la gente subalterna. Eso en líneas generales. Luego ya podríamos también ver más particularidades, ¿no?, delincuenciales, pero en líneas generales las cárceles siempre han estado llenas de pobres. Y aún hoy, cuando miramos las cárceles de hoy en día,
están llenas de eso, de pobres y, por cierto, también de locos, porque últimamente en las cárceles lo que más hay también es gente con verdaderos problemas mentales que, si no tenían antes, la propia institución les genera, ¿no? El propio encarcelamiento, la dureza del mismo. Nos preguntamos por problemas que tenemos hoy, y evidentemente la respuesta penal y punitiva es un problema que tenemos hoy en la sociedad, a conflictos concretos de la sociedad, y miramos hacia el pasado para entender algo mejor las preguntas que nos hacemos desde hoy. Nosotros más bien concebimos la historia como una ventana desde la realidad, para observar la realidad de lo que nos está ocurriendo y sobre todo de los caminos que podríamos transitar para ser mejores. Podemos mirar a través de varias ventanas, ¿no? Y una de las ventanas es la historia. La experiencia de aquellos 3 años de intensas luchas también supuso la creación de una nueva conciencia, la recuperación de la dignidad y el respeto como el colectivo social, estigmatizado y excluido. Se abrieron las conciencias para comenzar a entender cuáles eran y siguen siendo las causas de ser considerados delincuentes, de ser siempre las clases sociales desfavorecidas, las candidatas a poblar las cloacas carcelarias del estado de dominación capitalista. Con aquella experiencia de lucha colectiva fuimos capaces de establecer una nueva ética entre presos, de crear nuestras propias bibliotecas para elevar nuestra educación, de convivir en comuna compartiéndolo todo, Carabanchel, Córdoba, El Dueso, de acabar por fin con la violencia entre presos, aunque desgraciadamente por pocos meses, con el endurecimiento al que la tiranía carcelaria franquista nos condenaba. Pero la venganza cruel esperaba escondida su oportunidad entre muchos carceleros de ideología fascista, un gran porcentaje entonces, y tuvo ocasión de manifestarse en el asesinato de Agustín Rueda y las crueles torturas sufridas por sus compañeros en marzo del 78. A partir de entonces, y como si el guión estuviese premeditado, comenzó a entrar masivamente heroína en las cárceles, comenzando a engancharse innumerables presos, hasta el punto de que era más difícil conseguir una chuta que droga. En Carabanchel la aguja la afilaban en el suelo, pues de tanto picarse perdía su filo, transmitiéndose enfermedades oportunistas, hepatitis, candidiasis y finalmente el SIDA. Bueno, la lucha de Copel se circunscribe a una época muy concreta, que son los años de la transición. Hemos de tener en cuenta que cuando se produce la muerte de Franco, una de las grandes demandas del movimiento de oposición era la lucha por la amnistía, y en esos momentos la gran reivindicación era salir, es decir, conseguir la excarcelación de los presos políticos de las cárceles franquistas. Cuando esto se llevó a cabo finalmente a partir del gobierno Suárez, los presos comunes reivindicaron el mismo trato, la misma oportunidad de salir en libertad, debido a que se consideraban víctimas de la dictadura. Su razonamiento era el siguiente, es decir, nosotros hemos sido condenados por tribunales franquistas, y por tanto tenemos derecho a esta nueva oportunidad que se plantea en esto que llaman o que dicen que va a ser una democracia. A raíz de esta reflexión que llevan a cabo una serie de presos, empiezan a reivindicar una salida en libertad y por tanto una oportunidad, pero como no se les tiene en cuenta, ellos deciden organizarse y crean lo que se llamará la Coordinadora de Presos en Lucha, la COPEL, por su acrónimo. Entonces, esta coordinadora, que nace en Carabanchel a finales del año 76, desarrolla toda su acción de protesta, sobre todo a lo largo del año 77 y hasta finales del 78 más o menos. Son apenas 2 años muy intensos en cuanto a movilizaciones, que se desarrollan básicamente a partir de huelgas de hambre, de llamamientos a la solidaridad con el exterior, de autolesiones colectivas también, como reivindicación de su condición, y finalmente con motines muy importantes que se desarrollaron a lo largo de todo el año 77 y 78, como decía,
tanto en las prisiones de Madrid, Barcelona, Valencia, prácticamente en toda España hubo motines. A nivel numérico, si miramos datos cuantitativos, hemos de pensar que en el año 77 hubo alrededor de 50 motines, o sea que prácticamente todas las prisiones vivieron un episodio de este tipo de reivindicación. Y al menos una decena de estos fueron muy violentos, implicaron grandes destrozos, incendios y gran movilización de recursos. La lucha de Coppel finalmente no obtuvo los frutos que sus protagonistas buscaban, es decir, no consiguió la liberación masiva de los presos, pero sí que tuvo una respuesta por parte del Estado, que fue la ley orgánica penitenciaria, es decir, la primera ley orgánica de la democracia fue la que regulaba todo el sistema penitenciario. Yo creo, y así lo defiendo en el libro, precisamente debido a la urgencia al reto que plantean los presos comunes en demanda de un cambio sistemático, un cambio radical en el sistema penitenciario. Había un grupo de abogados, no solamente en Madrid, sino también a escala nacional, porque incluso existía una coordinadora de penalistas que tenía especial implantación, recuerdo, en Barcelona, pero también en otros puntos. Pues lo que hacíamos era prestar asesoramiento jurídico a los presos de la Coppel, a fin sobre todo de protegerlos de las amenazas y de las revanchas por parte de la administración penitenciaria. Es decir, eran presos que se estaban jugando mucho. Eran presos además en los que, a consecuencia de los motines, eran dispersados por todas las prisiones de España, con los cuales, por lo cual teníamos que de alguna manera garantizar que tuviesen esa protección en todas las prisiones de España, lo cual no era fácil, porque precisamente era una de las finalidades de esa dispersión, mandar a los presos a prisiones absolutamente alejadas, donde no hubiese abogados y de alguna manera estuviesen absolutamente descontrolados y desprotegidos. Nuestra función, incluso yo recuerdo haber hecho 2.000 kilómetros en un fin de semana por las carreteras de entonces, en pos de presos que habían sido alejados a raíz del motín de Carabanchel, pues era asegurar que tuviesen ese cordón umbilical con la sociedad y garantizar esa protección de alguna manera. La ley actual, la Ley Orgánica General Penitenciaria, pero supongo que cualquier ley penitenciaria es imposible de cumplir, no está hecha para ser cumplida, está hecha para cubrir unas apariencias. Por ejemplo, la Ley Orgánica General Penitenciaria fue un instrumento, digamos, de legitimación y un instrumento de represión y de engaño que utilizó García Valdés en los años 70, pues para acabar con el movimiento social con el movimiento de los presos sociales contra la cárcel, ¿no? Y por la libertad. Yo disiento un poco de las interpretaciones un poco pesimistas que hace gente pues tan bien documentada como Daniel Pont, uno de los principales dirigentes de Coppel, que piensa que no se ganó tanto. Yo creo que sí, visto desde fuera se ganó enormemente. Es que hay que ver de dónde partíamos y a dónde se llegó. Entonces, que no se llegó a 100 sobre 100 es evidente, pero es que partíamos de cero. Es decir, que por supuesto que se ganó muchísimo. Y entre otras cosas se ganó una Ley Orgánica General Penitenciaria que es una ley magnífica, y era una ley magnífica para aquellos tiempos. Otra cosa es que después salió el reglamento que recortó la ley, aunque no debe ser así, y después circulares, instrucciones, etcétera, que han ido metiendo sucesivos recortes, pero la ley es una ley muy buena. La razón del fin de la Coppel fueron otras, organizativos e internas, fundamentalmente el tema de las fugas colectivas, que fueron absolutamente promovidas por sindicatos de funcionarios de prisiones para socavar precisamente la reforma penitenciaria, eso por una parte, y fundamentalmente el tema de la droga. La entrada masiva de la droga en las prisiones fue lo que acabó con la Coppel. Yo estoy absolutamente convencido de ello.
Hombre, qué duda cabe que allí se estaba haciendo la vista gorda, con independencia de que además hubiese funcionarios concretos que estuviesen en el negocio, en el business. Aparte de eso, el Estado estaba haciendo la vista gorda, porque le era muy cómodo. Es decir, tener a los presos absolutamente entontecidos, absolutamente drogados, en lugar de en plan reivindicativo, pues era francamente cómodo. Carcelero me mira, pensando que estoy dormido. El pobre estará creyendo que ya no tengo camino. El pobre estará creyendo que ya no tengo camino para viajar donde quiera. Uso los 5 sentidos. Convéncete, carcelero, que tú no puedes conmigo. Convéncete, carcelero, que tú no puedes conmigo. Voy caminando en la noche, miro los campos y el río. No existe reja ni muro que detenga el viaje mío. No existe reja ni muro que detenga el viaje mío. Mares y países, converso con mil amigos, el libre canto del mundo que bien suena en mis oídos, el libre canto del mundo que bien suena. Y mientras vuelo en la noche, está el carcelero mío, pensando que sigo preso y que no tengo camino, pensando que sigo preso y que no tengo camino. Voy caminando en la noche, miro los campos y el río. No existe reja ni muro que detenga el viaje mío. No existe reja ni muro que detenga el viaje mío. Cárceles, centros de exterminio. Desde la Asociación de Madres Unidas contra la Droga y la Asociación de Madres y Padres de Objetores de Conciencia Insumisos, queremos denunciar, uniéndonos a las denuncias de nuestros hijos presos,
todos los delitos que se cometen diariamente en las cárceles de todo el Estado, sin que las instituciones penitenciarias quieran darse por enteradas, sin que el juez de vigilancia penitenciaria haga nada para poner remedio a esta situación y sin que las denuncias presentadas ante el juzgado lleguen a esclarecer los hechos porque se archivan en la mayoría de los casos. Es decir, que existe una complicidad entre todas las instituciones, ayudadas por los medios de comunicación, para silenciar sistemáticamente los crímenes que diariamente se cometen en las cárceles. Cómplice es también una sociedad que ante esta situación enmudece o pide más cárcel. Cuando yo estaba en prisión como objetor de conciencia insumiso, estaba con otros intereses académicos y concretamente estaba estudiando la Segunda República, que también me atraía mucho, la lucha social, los problemas que surgieron durante la época de la Segunda República, y cambié mi orientación en la investigación precisamente allí, estando en la cárcel, porque comprendí que era algo que me motivaba, ¿no? Intentar dar respuestas a todo lo que allí, aquellos muros, aquellos ruidos, aquellos olores tan tremendos, aquellas barbaridades y situaciones humanas tan penosas me sugerían, ¿no? Y por ahí caminé. Cuando estábamos los insumisos, en concreto cuando yo estuve, que fue en el año 94-95, pues coincidió, fue la ola más importante de encarcelamiento de insumisos en este país, y además por aquel entonces yo vivía en Navarra, en Pamplona, y vino a coincidir que precisamente en esa capital se provocó la mayor inflación de encarcelamiento por insumisión de toda la historia, por supuesto, pero también de todo el Estado, ¿no? Allí coincidimos en dos módulos, una cárcel pequeñita de una capital bastante tranquila en esos aspectos, ¿no? Coincidimos más de 50, en algún momento más de 50 insumisos. Y claro, el insumiso no era, ni era entonces, ni quienes siguen en las coordenadas de esos valores sigue siendo, no era alguien aislado en una burbuja de cristal que pensara exclusivamente en su cuestión, en su objeción al militarismo como una cuestión de quebraderos de cabeza, de escrúpulos de conciencia, ¿no? El insumiso era, y ya digo que seguirá siendo siempre, una persona muy enraizada en la sociedad, muy crítica con las situaciones injustas de esta sociedad, y en la cárcel la injusticia lo resumaba todo. Nosotros estuvimos delante de nuestros ojos, quiero decir, vimos gente que moría en prisión porque el sistema le estaba llevando hacia esa muerte y le empujaba hacia esa muerte, bien porque había una clara desatención en la atención de la salud, en los cuidados, con los graves problemas que había de drogadicción, de sida, etcétera, etcétera. Y enseguida saltó la chispa dentro del movimiento de insumisión encarcelado, y allí concretamente en Pamplona saltó la chispa de la conciencia como no se podía esperar otra cosa, y comenzamos lo que llamábamos la lucha anticarcelaria para denunciar aquellas injusticias, y llegamos incluso pues a protagonizar, en este caso ya echando mano de nuestro repertorio de acción no violenta, empezamos a organizar protestas que se convertían en una desobediencia civil dentro de un recinto carcelario que ponía de los nervios a la propia institución y a sus responsables políticos. Para aquel entonces el responsable político de las prisiones en España era el biministro, el señor Belloc, hoy por hoy alcalde de Zaragoza, ¿no? Y la respuesta contra nosotros fue brutal, fue la cárcel. Cuando un preso toma conciencia de su lucha, digamos, dentro de la prisión, la cárcel reacciona de una manera auténticamente violenta y criminal contra él, y contra nosotros así lo hizo, ¿no? Aquello mereció la pena, se generó bastante conciencia dentro del ámbito de los movimientos sociales de entonces, se trabajó una sensibilidad que no siempre se trabaja. Mirad hoy los movimientos sociales que tenemos en España tan interesantes, mirad si trabajan el tema de las prisiones,
Y hombre, algo hay, pero no mucho, ¿no? Es poquito, muy poco lo que se trabaja. Pues, por aquel entonces se trabajaba poquito también, ¿no? Y nosotros nos incorporamos a la pelea que llevaban adelante pues organizaciones de apoyo a presos como Sanáqueta y algunas otras, ¿no? que recibieron nuestro aporte y nosotros nos enriquecimos con ellas, ¿no? No es casualidad que la cárcel aleje al preso de su entorno natural. Te apartan de las experiencias necesarias para crecer como persona y una vez aquí descubres que existen más cárceles dentro de la cárcel. Son los grados, las fases dentro de estos, los regímenes especiales, los aislamientos. Términos todos que definen una realidad inamovible, la falta de libertad. Todos y todas sabemos que la muerte se produce cuando dejamos de experimentar. Cuando te apartan de la sociedad, te están privando de las experiencias con tu familia y amigos. Te apartan de María, de Juan, del bar de la esquina, de la mesilla con un libro, de la ducha con su cortina transparente, del gato que maulla a la luz de las farolas, del repartidor de periódicos siempre madrugador, del autobús que se retrasa, de la montaña nevada, del mar enrabietado, de los ancianos que aún se agarran las manos. Te apartan de la vida. El aislamiento, la soledad impuesta, hace mella incluso en las piedras. Debilita la voluntad más férrea. Reduce todo tu mundo a un recorrido por el pasado a través de tu mente y de tanto revivirlo termina por desgastarte. Al no percibir experiencias, te conviertes en un pozo con agua estancada, corrompida por no recibir agua nueva. Las únicas experiencias que se tienen son extremas, violentas. Para sobrevivir a ellas, has de asesinar muchas de las cosas valiosas que hay dentro de ti mismo. Esta mutilación termina por embrutecer al preso o por enloquecerlo. De ahí que quienes sufrimos largos periodos de tiempo en aislamiento lleguemos a cometer acciones que vistas desde otro contexto se perciben como criminales. Y es que no se pueden entender ni justificar. Si me hubiese preguntado 18 años atrás si sería capaz de causarme daño a mí mismo, de autolesionarme, hubiera contestado sonriente: estás loco, jamás. Hoy, tras 18 años de prisión, puedo decir que me he cortado las venas de los brazos y que he ingerido objetos extraños, cucharas de hierro, cuchillas de afeitar, pilas, que me he clavado cuchillos en el abdomen, que me he golpeado mi cabeza contra las paredes, que he padecido huelgas de hambre y sed. Lo mismo hubiese contestado si la pregunta hubiese sido si sería capaz de hacer daño premeditadamente y a sangre fría a otra persona. No sería capaz. Sin embargo, transcurrido todo este tiempo de cárcel, me he embrutecido lo suficiente como para, por ejemplo, concebir la idea de apuñalar a otra persona sin tener remordimientos. ¿Qué es lo que me ha transformado? Sin duda, lo que me ha transformado ha sido la cárcel, o la necesidad de sobrevivir a ella. Os podéis preguntar cómo se sobrevive causándose daño a uno mismo, incluso con el riesgo de perder la vida. Es la desesperación, nos diría. La desesperación del que entiende que el suplicio es la única salida, el último grito de protesta que el sistema nos deja. Los jueces, los psicólogos y en general las autoridades penitenciarias afirman que cuando alguien se hace daño a sí mismo, lo hace desde su propia libertad. Pero obvian reconocer que nadie en su sano juicio lo haría. Si lo reconocieran, sin embargo, tendrían que aceptar que o bien efectivamente esa persona ha perdido la razón y debería estar recibiendo tratamiento adecuado fuera de estas jaulas, o realmente existen motivos para que alguien recurra a herirse una y otra vez. La cárcel, al fin, destruye al preso o lo transforma. CIES corresponden a los ficheros de internos de especial seguimiento. Como su propio nombre indica, supuestamente los CIES no es más que un inofensivo fichero que con ese nombre se crea en 1991, si bien es cierto que había un antecedente en el año 89 que no tenía ese nombre. Las normas comunes tipo, que empezaron a implantarse en determinados centros penitenciarios, supuestamente se crean en el año 91, repito, supuestamente con el fin únicamente de recoger información e intensificar el control sobre determinados grupos de presos, precisamente ante una época especialmente convulsa en las prisiones. Lo cierto es que hoy, por centrarnos un poco en el día de hoy, esos ficheros están ya expresamente regulados, no solo
como se regularon en su momento en 1991, sino por una instrucción, la instrucción 12/2011 de la Dirección General, que establece 5 subgrupos dentro de este fichero que creo interesante por lo menos enunciar. Hay 5 tipos de FIES: los FIES 1, los FIES del control directo, los FIES CD, que son los FIES que corresponden a las personas que en su momento fueron objeto de ese primer FIES, o sea, el preso motinero. Yo siempre suelo decir cuando cuento esta historia que es el mala madre de la celda 211. Ese sería un clarísimo caso de FIES control directo. Pero hay más grupos de FIES. Están los FIES DO, que se llaman ahora delincuencia organizada. Están los FIES BA, banda armada, todas las personas condenadas por delitos de terrorismo. Los FIES FS, fuerzas de seguridad y funcionarios de instituciones penitenciarias. Y los FIES CE, características especiales, que es una especie de cajón desastre que engloba a determinadas personas que por alguna razón pretenden ser especialmente o pretenden ser objeto, ellas no, evidentemente la administración, que sean objeto de un control excepcional. El problema no es tanto que efectivamente exista o no exista ese fichero, sino que el FIES no es una simple base de datos, nunca ha sido una simple base de datos, sino que ha sido siempre el punto de partida para la aplicación de regímenes penitenciarios de excepción. Es decir, para establecer cárceles, como decía Pachi Samoro siempre, para establecer cárceles dentro de la cárcel, y en algunos supuestos, en el caso de los FIES control directo, por ejemplo en el caso de los FIES banda armada, pero también para privilegiar a otras personas o a otros grupos, como es el caso de los FIES 4, el FIES de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que también tienen un régimen penitenciario de excepción, pero en este caso para beneficiar. Yo personalmente le tengo bastante perdido el pulso al tema FIES, porque no tengo ahora mismo ningún cliente que lo sea, pero sí tengo la garantía y la certeza, porque el otro día precisamente, sin embargo, pues estuve en la cárcel de Ocaña y lo primero que me preguntaron al entrar es si con los que iba a comunicar eran o no presos FIES, lo cual quiere decir que efectivamente no es solo un fichero para tenerlos más controlados, sino que efectivamente parece ser que eso tiene una trascendencia cotidiana en la vida de los presos, pero lo cierto es que, como digo, eso configura unos regímenes de vida específicos. Esto en su momento nos llevó a intentar y conseguir, de las pocas conquistas que en este aspecto hemos logrado, una derogación de la regulación legal de los regímenes FIES, que se consiguió a través de una sentencia del Tribunal Supremo en el año 2009, pero lo cierto es que al final pues, ha ocurrido como tantas otras veces, que cuando se consigue después de muchísimo sangre, sudor y lágrimas una conquista legal o jurisprudencial, lo que ocurre al día siguiente es que la legalidad se ajusta a la realidad, se adopta o se adapta la legislación a la realidad, de tal manera que se dota de cobertura lo que antes era ilegal. En la cárcel me vi un día sin matar ni haber robado. En la cárcel me vi un día porque un guarda jurado me quiso la vía cuando iba con mi ganado.
A mí me sobran razones para odiar pueblo en que nací. A mí me sobran razones. Soy como un extraño allí entre envidia y rencores. Es imposible Mucho de lo que sucedía en prisión no era más que un esclavismo descarado, camuflado bajo reglamentos teóricamente progres y tecnicismos encaminados a crear una apariencia y confusión. Así, cuando nos trataban de usted, se revestía la realidad con la apariencia, pues el trato continuaba siendo el mismo. Da igual maltratar a un preso por usted que por tú. Era hipócrita llamar a alguien de usted y acto seguido obligarle a realizar flexiones con el culo al aire, o hacerle cagar en un cubo a la salida de un vis a vis, lo cual venía sucediendo habitualmente en los presidios de segundo grado. Era asquerosamente repugnante llamarse médico y a la vez permitir y ocultar aquellas prácticas de rayos X, las cuales podrían fácilmente causar un cáncer en uno de nosotros por lo repetitivo de las sesiones. Lo mismo sucedía con el nombre de la institución. Se había cambiado prisión por centro penitenciario, carcelero por funcionario, tortura por rigor innecesario, represión por tratamiento. Con todo ello y unos cuantos jardines circundando las prisiones, la administración trataba de transmitir a la sociedad una imagen más humana, una imagen falsa, hipócrita y cínica, que maquillaba la cruda realidad de la verdadera cárcel. Para mí el aspecto más importante es que la cárcel es un lugar donde la dignidad humana pues está en peligro, ¿no? Por todos los lados, vamos. O sea, porque hay malos tratos y torturas y un trato brutal, malicioso, indigno por parte de los carceleros, que no merecen otro nombre, porque la salud está en un estado de abandono, ¿no? Y de abandono, pero diríamos de ensañamiento en el abandono, ¿no? Porque la explotación laboral es tremenda, o sea, aparte de que hay trabajo para muy poca gente, pues los sueldos son de miseria, no se cumple ninguna de las condiciones legales, y este es otro aspecto. La ley está permanentemente insultando a los que están sometidos a ella de una manera tan brutal como en la cárcel, lo que llaman esa relación de sujeción especial con el Estado. Pues la ley está permanentemente insultándoles porque la ley no se cumple nunca más que lo que se refiere a castigarles y oprimirles. Que bueno, que la cárcel está dominada por un modelo que es el modelo de la macrocárcel, ¿no? Que bueno, no es simplemente un modelo material o arquitectónico, sino que está muy en concordancia pues con todos los demás aspectos, pues por ejemplo la legislación o el régimen de castigo o su otra cara, que serían los módulos de respeto, en los cuales pues en ninguno de los dos extremos te dejarían tener dignidad, porque en el régimen especial de castigo te estarán machacando físicamente y psicológicamente, pero de una manera violenta, y en el módulo de respeto te exigirán que renuncies voluntariamente a tu dignidad para cualquier avance, ¿no? Digamos en el sistema gradual, que también es una parte importante de la máquina, ¿no? Y bueno, lo que consigue la macrocárcel con una sofisticación importante del régimen modular, ¿no? Donde todos los presos están separados entre ellos hasta la atomización, ¿no? Pues lo que consigue precisamente es eso, es el aislamiento
con cualquier cosa que se pueda llamar la realidad, ¿no? Y la realidad social, el aislamiento entre los propios presos, el aislamiento de los presos con la calle y con el mundo, y bueno, pues su atomización y un tratamiento que consiste en eso, en machacarlos una vez ya triturados, ¿no? Es que la cárcel no es solo privación de libertad. La cárcel no priva solamente a la gente de su libertad, de su derecho a la libertad. La cárcel priva de muchos derechos, priva de la salud, priva de una vida plena que le podría dar a las personas posibilidades para cambiar, para transformarse, para asumir sus errores, sus problemas y dirigirse, ¿no?, hacia otro tipo de vida más armónica o mucho menos dañosa, ¿no?, para él mismo, para su familia o para la sociedad. La cárcel, lamentablemente, no da respuestas positivas. Sapore di mare, antimilitare. Yo no son terrorista, ma no son... Los textos que han puesto a la cárcel en negro sobre blanco han sido extraídos de A ambos lados del muro, de Pachi Zamor, edita Chalaparta. Huye, hombre, huye, de José Darío, edita Virus. El siglo de los castigos, coordinado por Pedro Oliver Olmo, edita Antropos. Cárceles en llamas, el movimiento de presos sociales de la transición, de César Lorenzo Rubio, edita Virus. Vigilar y castigar, de Michel Foucault, edita Siglo XXI Editores. Insumisión, una forma de vida, de Rosario Domínguez, edita La Mala Testa Editorial. Gracias a todas. Nos controla las calles y nos cierra los bares. Nos confiscan las cosas que ellos creen ilegales y nos joden la fiesta sin hacer mal a nadie. Lo que más les molesta, que no sigan sus claves. La mejor defensa, el actuar resistencia contra tutto potere, ma che a te non respeta. Sapore di mare, antimilitare, il terror popolare contra questa miseria.